Es por gracia que estamos acá. Por gracia nos salvó y además nos da el privilegio de poder adorarlo, escuchar su palabra, y todo esto nos habla de esa sublime gracia. Continuamos el estudio de la carta de Pedro, la primera carta de Pedro que él escribe a unos hermanos que están expatriados. Ahí hay una discusión si eran todos gentiles, si eran todos judíos. Hay una tercera posición que habla que era mixta, o sea, era judíos y gentiles. Yo personalmente me adhiero a esa posición. Hay dos fuertes que uno dice, no, ahí está hablando a los gentiles por esta, y otro dice, no, habla a los judíos porque mire lo que dice. Pero hay una tercera posición que es más coherente con lo que habla la carta que está hablando, porque la iglesia, o sea, eran hermanos, y la iglesia estaba conformada tanto por judíos como por gentiles. No estamos hablando de que eran solo, es más, estaban siendo perseguidos por ser cristianos, no por ser gentiles o por ser judíos. Y ha sido un privilegio para mí esta semana, estos 15 días, haber estudiado este texto, porque me enseñó mucho el Señor acerca de cosas que uno regularmente pasa por encima de ellas y las vemos como muy superficiales. Y quiero que esto que vamos a hacer, ahora les explico, lo estemos pensando durante el servicio. Y vamos a contar hasta 15 todos juntos, al unísono. Vamos a contar hasta 15. Y cuando terminemos explico por qué. Aclaro que no es una dinámica, no, esto es un rompehielos, o no es una, ¿cómo es que le dicen cuando las empresas, pausa activa? No, quiero con esto que estemos pendientes de un mensaje y que lo tengamos en cuenta durante todo el mensaje y cuando terminemos el servicio. Vamos a contar todos hasta 15 al unísono. Empezamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí lo que acabamos de hacer es acorde a una estadística que hay, acaban de morir en el mundo 15 personas. Cada segundo muere una persona en el mundo. Esa es la estadística. Y cuando el hermano Rafael dio la escuela bíblica, la escuela dominical, una hora, murieron, se coge 60 por 60, 3.600 personas mientras él estuvo acá predicando. Murieron en el mundo. Y todos vamos a ser parte de ese conteo. Tic, tac, tic, tac. Puede ser hoy mismo. Ese tic, tac puede ser mañana, cualquiera de nosotros, ahorita. Entonces quiero que pensemos en eso. 3.600 personas en una predicación. Y cuando comenzó, y cuando terminemos, si usted coge una calculadora y multiplica, se va a asustar. La cantidad de personas que hasta ahora, hoy, están presentadas delante de un trono dando cuenta por su vida. Esto debería llamarnos la atención. Saber que vamos en fila a presentarnos delante del Señor. Todos vamos en filita india, nadie se va a salvar, ninguno de nosotros se va a salvar. Todos vamos en fila india. Y el tema que estamos estudiando con Pedro, de esa carta que tiene bastante teología, pero también es bien práctica. Y habla él de cómo se debe vivir, o sea, cómo debe vivir un creyente sabiendo que es extranjero y peregrino en esta tierra. Él usa esa figura, somos extranjeros y peregrinos. Aquí no nadie se va a quedar, es lo que dice él. Y en la mente de Pedro él tenía un enfoque de la iglesia, pues porque para eso fue llamado. El Señor lo llamó a apacentar la iglesia, a cuidar la iglesia. Entonces, tengamos en cuenta ese, cuando miren el reloj, ahí está contando, ahí está. Y hemos tenido ya una amplitud o una panorámica de esta carta. Hemos visto que
los escritores del Nuevo Testamento, principalmente los evangelios, después de Cristo la persona que más mencionan es a Pedro. En todas las listas siempre colocan primero a Pedro. En Mateo 10, en Marcos 3, en Lucas 6, en Hechos, siempre Pedro encabeza la lista de los apóstoles. La importancia de Pedro en la iglesia. Y vemos que él era un hombre, era un pescador, de familia de pescadores. Y vemos que estaba en Betsaida, pero después se trasladó a Capernaum. Capernaum es ahí cerca al mar de Galilea. Por eso se trasladan pescadores, tenían que vivir cerca al mar. Era imposible ser pescador, ¿cierto? Y vivir en Bogotá o en otro lugar. Tenía que haber bastante abundancia de peces. Entonces vemos que Pedro tiene unos encuentros muy fuertes con Jesucristo. Son encuentros que empezaron a cambiar la cosmovisión de Pedro, de quién era Cristo y de qué era la iglesia. Por eso hace 8 días estudiamos la misión de la iglesia, porque Pedro toca ese tema. Y hay que aclarar que Pedro primero fue discípulo de Juan el Bautista. Pronto eso no ve, ¿cómo así? Sí, se lo voy a leer. Si quieren seguirme en Juan capítulo 1, versículos 35 al 42, ahí habla claramente eso. El siguiente día otra vez estaba Juan, ahí está hablando de Juan el Bautista. En el contexto ustedes lo ven, está hablando de Juan. Y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y cuando le están siguiendo, ¿qué? Volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Aquí va a decir el nombre de los 2 discípulos de Juan. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan decir que él era el Cordero, ¿cierto? Entonces Andrés va y llama a Simón. Mira lo que dice ahí, y habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías. O sea, este hombre, el hermano de Pedro, Andrés, va y le dice, hemos encontrado el Mesías. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido el Cristo, y le trajo a Jesús. Mire, Andrés es el que lleva a Pedro a Jesús. Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahí vemos los nombres de los 2 discípulos que menciona Juan en capítulo 1. Hay veces creemos que no, él estaba de pescador y Jesús pasó, sí, eso es más adelante. Pero un tiempo atrás era seguidor o discípulo de Juan el Bautista. Y ya había tenido un acercamiento. Antes de Jesús llamarlo, ya había tenido un acercamiento con Jesús. Y eso lo vamos a ver ahí esto ya tenemos que ir a otro texto para entender esto, en Mateo 4:12 al 19. Aquí ya es el llamamiento directamente de Jesús a Pedro. Y en Capernaum, miren, Jesús buscó un lugar estratégico. Jesús era nazareno, allá fue donde se crió, ¿cierto? Nazareo. Pero era muy despreciado. Pero Jesús va a Capernaum y allí tiene su ministerio. ¿Por qué Capernaum? Usted coge un mapa, está ahí cerca al mar de Galilea y era como un centro estratégico para él ir de un lugar al otro. Al norte, Galilea, si bajaba Belén, Jerusalén, al oriente, Betsaida, Gadara, ¿se acuerdan los endemoniados gadarenos? Era un lugar muy estratégico, Capernaum. Y cada que se dice, y volvió a su ciudad, hablando de Jesús, Capernaum. Ahí está. Vamos a leerlo en Mateo 4:12 al 19, si quieren ir a la Biblia. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó ¿dónde? En Capernaum. Estoy leyendo Mateo 4:12 al 19, Reina Valera del 60. Y dejando Nazaret, versículo 13, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese, él fue por un cumplimiento también de la palabra, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿dónde? Ahí, en Capernaum, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí está el encuentro con Pedro. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, los mismos que acabamos de leer en Juan 1. Simón llamado Pedro, ¿quién le puso Pedro? El mismo Jesús, ¿no? Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red. Entonces ellos fueron discípulos de Juan, pero por un momento lo dejaron y siguieron. Como eran pescadores, empezaron otra vez a pescar. Y aquí está el encuentro. Y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, ahora entendemos quién era Pedro. Aunque era pescador y hablamos de él, es más, ahí lo trataban como analfabeta por allá los judíos, eso lo pueden ver en Hechos. No, es un analfabeta, pero no entendemos por qué habla así. Entonces vemos ahora algo del autor en esa vista panorámica y vemos que Pedro era como el mayor de edad de los apóstoles, era el mayor en edad, era casado, eso tumba el celibato, él era casado. Jesús sanó la suegra de Pedro, podemos inferir que era casado. Eso lo pueden leer en Marcos 1, 29 al 31, si tiene dudas que Pedro era casado y que tenía suegra. Y más tarde, también en 1 Corintios 9, 5, Pablo dice que cómo es que todos los apóstoles podían tener esposas y él no, y menciona a Pedro como uno de ellos que tenía esposa. Y después fue establecido al apostolado, eso sí lo podemos leer en Mateo y en Marcos. Y él siempre era como el vocero, era el que siempre llevaba la flauta, yo, siempre se adelantaba, ahí voy yo. Y vemos que hay algo importante en la muerte de Pedro, para terminar esta vista panorámica del autor. Él muere crucificado, así muere Pedro. Cuando a él lo cogen, el imperio romano lo toma, lo coge con su esposa, que se cree que por la cercanía ella servía con él en el ministerio, y acostumbraban los romanos de primero matar la familia del hombre, para que él viera cómo sufría la familia. Entonces lo primero que hacía, si habían hijos, le mataban la esposa y los hijos al frente para que él negara a Jesucristo. O para que dijera, no, Nerón es César es el rey, César es el Dios. Entonces primero cogían la esposa y la mataban. Entonces a la esposa la crucifican. Y cuando ella está muriendo, él le dice estas palabras: recuerda al Señor. Esas fueron las palabras de Pedro. Recuerda al Señor. ¿Qué haríamos nosotros en una situación de eso? Ay, te voy a extrañar, me vas a hacer mucha falta, esposa. ¿Cierto? Esa sería como no, recuerda al Señor. Este hombre tenía a Cristo en la mente. Esposa, esto es un poquito de tiempo, recuérdalo a Él. Recuerda todo lo que porque Pedro sirvió 30 años al Señor. Después de que leímos todo este llamado, 30 años sirvió Pedro al Señor. Y su cosmovisión fue muy sacudida. O sea, él tenía una idea de un encuentro con Cornelio, que él tiene una visión de un ayuno, y él tiene una cosmovisión todavía judía. Se los digo porque esta carta tiene mucha connotación judía, pero con otra cosmovisión. Pedro tenía una cosmovisión, bueno, yo soy llamado, pero a predicar a los judíos. Y resulta que él está en un ayuno, y terminando el ayuno, dice que le están preparando el alimento, los frijolitos y la arepa, y él tiene una visión. Se extiende un lienzo con animales que los judíos no podían, y le dice, mata y come. En su cosmovisión judía, ¿cuál fue su respuesta? Yo no como nada inmundo. Yo no como nada inmundo. Vuelve y le dice la voz, mata y come. No le digas inmundo lo que yo ya he limpiado. Él dice, no, pero es que yo soy judío. Yo no puedo comer de esos animales. No llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Y se lo hace por 3 veces. Pedro queda meditando acerca de esto y ve que cuando está ahí en la azotea, ve llegando unas personas a buscarlo a él. Ve que están llegando unas personas. Y el Espíritu Santo le dice, no temas de ir con ellos, vaya. Dice, bueno,
el Espíritu está diciendo esto. Baja, ¿a quién buscan? Así soy yo. Vea, lo que pasa es que hay un hombre que tuvo una visión de un ángel y dice que usted tiene que ir a la casa de él. Pedro va con él y mire la cosmovisión de Pedro como tiene que cambiar obligatoriamente. Llega allá, le dice, bueno, yo vine aquí porque yo estaba ayunando, cuenta su historia, Cornelio cuenta la de él, Pedro empieza a predicar, les cae el Espíritu Santo sobre todos. ¿Y sabe qué dice Pedro en esa cosmovisión? Para mí como judío es cosa abominable juntarme con ustedes los gentiles. Miren los judíos como tenían a los gentiles, cosa abominable. Una cosa abominable era para un judío sentarse con un gentil, les llamaban perros. Y tiene que ser sacudido. Y después terminando Pedro dice, ahora sé, o sea, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Cuando termina eso dice, ahora entiendo. Pedro lo había leído, está por ahí en Job, en varias partes, Dios no hace acepción de personas. Ahí fue donde lo entendió, en la conversión de esa familia. Entonces mire la cosmovisión tan diferente ahora de Pedro y lo podemos ver en toda la carta. Y en cuanto a la carta hemos también aprendido en las predicaciones de los pastores de que fue dirigida a estos hermanos expatriados en el Ponto, Galacia, Bitinia, que se escribió bajo el mandato de la persona más cruel de la humanidad. También tenemos que saber eso. Estaban bajo el mandato de casi nada y nada menos que César Nerón, la persona más cruel que ha dado la humanidad. Eso da risa, pero espere y verá. ¿Sabe qué hizo César Nerón? Le abrió el vientre a su mamá, porque él quería ver de dónde él había salido. ¿Cómo así que un Dios como yo salió del vientre de una madre? La mandó a rajar, a abrir el estómago, para él mirar de dónde había, y también mató al hermano por envidia. Este hombre no tenía piedad de nadie. Y bajo ese contexto tenemos que estudiar la carta. O sea, bajo ese contexto tenemos que estudiar, que estos hermanos estaban expatriados, pero que si cogían alguno, hasta ahí llegó. Ya no podía contar más la historia. Este hombre se creía a Dios, lo que hizo él, a él le gustaba construir y dijo, yo quiero una Roma propia, y mandó a incendiar la ciudad, mandó a incendiar toda Roma. Y cuando lo hizo se puso a pensar, bueno, ¿y ahora a quién le echo la culpa? Porque la gente quedó pobre, se destruyeron los templos, ¿y ahora a quién le voy a echar la culpa? Un consejero hablando, los cristianos, ellos son, porque los cristianos como eran vistos, también tenemos que ver que estos hermanos estaban expatriados porque los veían de tres formas veía los romanos. Me da cuenta que hay un grupo romano, ¿cómo vería hoy un romano de ese tiempo a la iglesia que está aquí? ¿Sabe cómo los veía? Primero, como un guerrillero, personas que estaban rebeladas al gobierno, así veían. Lo segundo, que eran caníbales. Los romanos decían que los cristianos eran caníbales, que porque, mire, es que ellos celebran una cena y ahí toman sangre humana y comen carne humana. Entonces decían que eran caníbales. Para un romano escuchar eso, ¿cómo así? Esta gente, ¿qué le pasa? Y lo tercero que decía que eran ateos, porque ellos no adoraban ningún dios romano. O sea, fuera de que eran guerrilleros, eran caníbales, y lo peor, no creían en ningún dios, creían en un tal Jesucristo, un hombre ahí que decía que era un rey y murió en una cruz. Pero ellos son ateos, no creen en la diosa Diana, no creen en nadie. Entonces los romanos empiezan a enardecerse y da resultado el plan de Nerón. Hay que perseguir a los cristianos y matarlos. ¿Sí? Ellos son una peste. Así tenía, o sea, Pedro cuando escribe esta carta así se sentían los hermanos, visto por los romanos. Nosotros somos una peste para ellos. Y nos quieren erradicar. Por eso esta carta tiene esa connotación, pero Pedro hace algo magnífico. Coloca a Cristo en toda esta carta. O sea, sella, haga de cuenta cuando algo entra al agua, lo tiene que impermeabilizar. Y la impermeabiliza con Cristo desde el capítulo 1, ahí habla de que Cristo es la fuente de esperanza y de redención. En este capítulo de hoy, coloca a Cristo como la piedra angular. Hace 8 días el pastor Jonathan lo explicaba.
y también en Zoom, los que nos conectan. En el capítulo 3, que Cristo es el Señor. En el capítulo 4, que Cristo es el ejemplo del sufrimiento. ¿Por qué? Porque esos hermanos estaban sufriendo. Y el capítulo 5 muestra a Cristo como el príncipe de los pastores. Entonces lo que hace es sellar la carta o sea, la doctrina petrina. No estoy hablando de Petro, no, el presidente no, de Pedro, o sea, así se le llama, doctrina petrina. Habla de eso, de quién es Cristo y cuál es la función de la iglesia en la tierra, a pesar de que somos extranjeros y peregrinos. Ese es el mensaje de la carta. Entonces vamos a comenzar el texto que tenemos para hoy. Y es bonito este texto o esta porción bíblica porque está dividida. Primero tiene una introducción. Pedro va a hablar de algo y primero lo introduce, que están los versículos 11 y 12. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, que es lo que estamos estudiando en esta serie. Primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2. Hoy vamos a estudiar del versículo 11 al 17. Ténganlos ahí enmarcaditos. Hoy vamos a estudiar del 11 al 17. Y los primeros dos versículos, el versículo 11 y 12, son una introducción que Pedro está haciendo. Es una introducción que él está haciendo de un tema que va a desarrollar. Y el desarrollo de ese tema están los versículos 13, 14, 15 y 16. En esos 4 versículos Pedro desarrolla un tema con 2 puntos. Y termina el versículo 17 una conclusión. Así está organizado en 3 partes. Introducción, versículo 11 y 12, desarrollo, versículos 13 al 16, y una conclusión, versículo 17. Entonces, vamos a leer el texto, vamos todos a la palabra, y vamos a leer del versículo 11 al 17. Dice la palabra del Señor: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Oremos. Padre celestial, Padre eterno, queremos darte la adoración, la alabanza y agradecerte por esta tu palabra, Señor. Que con ella ilumines nuestro entendimiento, que con ella, Señor, bendiga nuestra mente, nuestra vida, y que podamos, Señor, estar concentrados en tu palabra, Señor, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra es santa, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hoy hablándonos, y todo lo hacemos en el nombre de tu Hijo Cristo, nuestro único y suficiente Salvador, y teniendo en nuestra mente los padecimientos de Él en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén, Señor. Amén. Entonces, tenemos este gran pasaje, esta porción bíblica, en el que Pedro va a tocar primeramente la introducción. Dijimos que la introducción eran los versículos 11 y 12. Y vamos a leer esos 2 versículos, vamos a estudiarlos un poco. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahí está lo que hablábamos en la introducción. ¿Cómo le está hablando Pedro a esos hermanos? ¿Qué les está haciendo entender o recordándoles? Ustedes son extranjeros y peregrinos en esta tierra. Es lo primero que le está diciendo. Bueno, ya sé que soy un extranjero y que me voy a morir. Entonces, cuando estoy aquí en la tierra, entro en un modo de quietismo. No, yo soy extranjero y peregrino, entonces, ¿para qué voy a hacer nada? Sí, pues soy extranjero y peregrino. No, mire lo que les dice: que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí está dando, ¿qué? Una instrucción.
En la carta de Pedro hay aproximadamente 30 imperativos. En esta carta hay aproximadamente 30 imperativos. Pedro toda la carta la tiene llena de mandatos, de imperativos. Pero no eran mandatos como yo soy el apóstol y bueno, y me obedecen estos mandatos. No, él buscaba era animar a esos hermanos, darles consuelo, darles esperanza. Porque no es fácil estar respirando muerte a toda hora. Entonces esos imperativos no era como amonestándolos porque se están manejando mal, no, animándolos. Eran exhortaciones de ánimo, de consuelo, de esperanza. Y por eso comienza diciendo eso: amados, yo os ruego como a extranjeros o peregrinos. Es un ruego, él no le está dando, no, les ruego que os abstengáis de los deseos carnales. La idea de Pedro la va a explicar en el versículo 12, porque él quería que ellos batallaran contra esos deseos carnales. Obviamente, él buscaba primero glorificar a Dios. Y esos deseos carnales hablan no solo de la parte sexual, hay esa parte de deseos carnales. Está hablando de otros aspectos que ellos podían empezar a albergar en su corazón al sentirse perseguidos. Odio, resentimiento, ganas también de asesinar. Me mataron a mi mamá, yo también. O sea, todos esos deseos de la carne de venganza hacen también parte de esos deseos carnales. Y por eso el versículo 12, leámoslo. Manteniendo, ahí está explicando, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Esa batalla que ellos tenían, él les dice, mantengan, retengan esto, vuestra buena manera de vivir, a pesar de que lo están persiguiendo. A pesar de lo que sea, de tenga hambre, tenga trabajo, no tenga trabajo, mantenga buena la manera de vivir. Está hablando de una vida honorable. Y estaba diciendo entre los gentiles, por eso algunos dicen que fue escrita para los judíos, dice, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, mire la idea, mantenga una vida honorable, para que esos que los calumnian, están hablando que usted es una peste, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, que aún cuando murieran, estaban allá y esas personas dijeran, de verdad yo hablé y dije de él, pero este hombre hacía todo era para el Señor. Y ese Dios es el único Dios verdadero. Por eso dice, hasta aún en ese momento, en el día de la visitación, glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. O sea, él no le está diciendo, manéjense bien para que sean buenas personas. O para que la gente diga, ve, como cambió, fumaba y ya no fuma. Tomaba y ya no toma. Mentía, ahora ya no miente. O sea, la idea de Pedro no es decir eso. La idea de Pedro era para que estas personas que los maldicen glorifiquen a Dios, aún en el día de la muerte. Esa era la idea de Pedro. Y por eso habla de una buena manera de vivir, habla de una vida honorable. Y así introduce Pedro esta porción bíblica, dando estas instrucciones, estas dos instrucciones. Batallen contra los deseos de la carne, a pesar de que, mire, o sea, estoy a toda hora corriendo con... Una cosa es que usted salga de un lugar porque hay amenazas, un lugar, y usted llegue a otro, pero allí ya está tranquilo. No, a donde estuvieran estaban siendo perseguidos. Tenían que estar yendo de un lugar a otro. Por eso esta carta fue circular. Esta carta no fue mandada a una iglesia y ya, no, una carta circular. La iban en una iglesia y la mandaban a otra. Y esos viajes eran largos para que llegara una carta al otro. No era WhatsApp, mándame el correo. No, era una carta que tenía que salir alguien, días de viaje, para llevar esa carta a otra iglesia. Era una carta circular. Entonces vemos, estoy en una situación de esas, y lo primero que me dice Pedro es, mantenga buena vuestra manera de vivir. O sea, vivan con una vida honorable. Es lo primero que les dice en esa introducción. Y batalle contra los deseos de su carne, esos deseos de venganza, aún los deseos sexuales, porque a muchos le mataban la esposa. Entonces este hombre quedaba con deseos. ¿Y qué tenía que hacer? Batallar. Batallar con los deseos carnales. Así introduce Pedro esto, y tengamos en cuenta, no sé cuánto tiempo va, y ojalá saquen la calculadora, para que mire cuántas personas en este momento siguen llegando allá a dar cuentas.
Y ahí nos damos cuenta si somos extranjeros y peregrinos. Ahí está el reloj, ¿cierto? Tic, tac, tic, 1, tac, 2, tic, 3, tac, 4. Ahí va. Así Pedro introduce esta porción y ahora vamos al desarrollo de la carta. Y tiene un punto y lo vamos a leer. Mire cómo dice el versículo 13. Vamos a leer el 13. Ya leímos el 11, el 12, lo que significa esa introducción. Vamos a leer el versículo 13. Dice el versículo 13. Se me perdió. Sí, ya. Mire cómo comienza diciendo, por causa del Señor. Ya le está dando forma a eso, ¿cierto? A esas instrucciones. Por causa del Señor. No era por causa de Pedro. No era por causa de los mismos cristianos. Era por causa del Señor. La Nueva Traducción Viviente le da la idea que quiere decir Pedro. Por amor al Señor. Es lo que le está diciendo. Por amor al Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Wow. Aquí sí está la cosa bien difícil, porque me están tratando de guerrillero, de caníbal, de ateo, me están persiguiendo para matarme, ya me mataron todos los amigos y la familia, si me cogen sigo yo, ese rey es cruel y depravado. Algunos dicen que Hitler era Pinocho al lado de él, era nadie al lado de este hombre. Y estoy ante un emperador cruel que si me ve, ¿sabe qué hacía Nerón en su palacio real? A los cristianos se cogía, esas eran las antorchas del palacio real. Los colgaban, los llenaban de brea y los prendían. Esa era la luz del palacio real. Los cristianos se cogían. Y el resto, para el divertirse, los llevaba al Coliseo romano, tenía leones con semanas sin comer y los soltaban ahí, ponían los cristianos y soltaban los leones. Y él decía que para él eso era un deleite, porque él era Dios. Eso era un deleite para él. Estoy bajo esa mentalidad y me llega una carta, va a hablar Pedro, qué bendición, que nos rebelemos y alcemos las armas y bueno, sí, hay que salir a batallar contra. Y Pedro usa una palabra, someteos. Oiga pues, someteos. Colóquese bajo, es lo que le está diciendo ahí. Colóquese bajo la autoridad de ese rey depravado. Nosotros ahorita leemos la carta y sí, qué bueno, me someto a la autoridad. Sí. Un policía me va a requisar y hasta, ¿por qué me va a requisar a mí? ¿Yo qué he hecho? ¿Cierto? Y estos hombres están bajo este emperador y Pedro le dice, sométanse a él. Sométanse a ese cruel, ese hombre tan cruel, ¿qué importa? Dice, una institución que sea humana, ya sea al rey como a superior, en el 14 a los gobernadores como por él enviados, o sea, por Dios enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Pedro está dando una instrucción muy fuerte, pero está diciendo por amor al Señor. Y Pedro, que en su cosmovisión que tenía, ¿por qué decía que por amor al Señor? El pastor Alfredo lo explicó en una enseñanza. ¿Recuerdan ese encuentro? Jesús estaba ya resucitado y llama a Pedro y le dice, venga. Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. No. Apacienta mis corderos. Vuelve y le dice, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice que cuando le dice la tercera vez, Pedro se pone un poco mal. Y dice, Señor, tú lo sabes, o sea, reconoce la omnisciencia de Cristo y dice, tú lo sabes todo, yo sabes que te amo. Pero lo que pasa es que Jesús estaba hablando de un amor que estaba por encima de todo. Pero tenía que entender que el amor que Cristo le estaba hablando era un amor que estaba por encima de todo. Y que el que Pedro estaba hablando era un amor más plano, más de acá, de este mundo. Pero Jesús, con mucho amor, con gracia, le dice de qué manera va a morir Pedro. Y se lo dice acá eso está, hermanos, en Juan capítulo 21, versículo 15 al 18. Y les voy a leer
el 18, como Cristo con amor le dice a Pedro estas palabras. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y ahí va a explicar qué quiso decir Jesús con eso. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. O sea, Jesús lo que le está diciendo es, te van a matar por mi causa. Ese es el amor que estoy demandando. No el amor tuyo de sí, soy siervo tuyo, no. Un amor que va hasta la muerte. Es lo que Jesús le estaba demandando a él. Y por eso Pedro ya le habla a la iglesia y comienza ahí por causa del Señor. O sea, por amor del Señor. Sométase. No se rebelen. Hermanos, la iglesia no está llamada para salir a tirarle piedra a la alcaldía porque tomó una mala decisión. Y yo caigo mucho en eso, personalmente caigo mucho en eso. Hablo mal hasta de los dirigentes, mi esposa es testigo. Hasta del presidente hablo mal. Ahora no me vaya nada. En vez de estar haciendo lo que debo hacer, sometiéndome a esa autoridad, orando por esa autoridad, porque fue puesta por el Señor. Un policía, no sé, me vio cara de raro y yo no he hecho nada y me someto, me pongo bajo su autoridad. Pero no, ¿cómo así usted? Mire que hay tantos malandros y usted no le dice nada y me persigues a mí. Y así no debe ser. Pedro dice, por causa del Señor, sométase. De pronto, vuelvo y repito, para nosotros es muy plano esto, pero si le damos la connotación que Pedro le está dando, va a tener el sentido que es. Y cuando uno habla de por amor al Señor, a veces quedamos cortos con eso y hay una doctrina fundamental que ha ido desapareciendo. Quiero hablarla así por encima porque es muy extensa. Es una doctrina que es bastante extensa. Y es una doctrina que fue tocada siempre por la iglesia. En este tiempo ahora, bueno, tristemente la vemos como, y se llama, anótela, y para que en la casa subraye, investigue, hay libros, se llama la doctrina de la unión con Cristo. Así se llama esa doctrina, la unión con Cristo. Oiga, yo busco en la Biblia y en ninguna parte dice que unión con Cristo. Igual la Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Y está en toda la palabra. Y esa doctrina de la unión con Cristo está en todo el Nuevo Testamento. Es más, desde el Antiguo Testamento está. Y uno para entender eso, unión con Cristo, lo que Pedro tiene en la idea cuando dice por amor al Señor, voy a leer unos textos, si los quieren anotar, sería bueno para que estudien esta doctrina. Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Unión con Cristo. Cuando ustedes vean en la Biblia que dice en Cristo, es la doctrina de la unión con Cristo. Con Cristo estoy, y mire lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo leemos eso de fácil? Hermanos, si usted ha creído en Cristo, ha sido crucificado juntamente con Él. Sí entenderemos eso, que veo miradas como, a mí ya me crucificaron. Gálatas 2:20 lo pueden leer. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por sí mismo. Unión con Cristo. Romanos 8:4. Mira acerca de la sepultura de Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No solamente fuimos crucificados con Él, sepultados con Él. Efesios 2:6, también en Efesios 2 habla mucho de esta doctrina. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿O cómo nos vemos? Me voy a graduar, voy a trabajar, que todo eso es importante. Y Colosenses dice algo maravilloso. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo,
buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aclaro algo, ese sí pues, ahí no está hablando de una duda. En español, en castellano tenemos el sí como o afirmación o duda. Si esto entonces, o si es que de pronto Él viene, sí. No, en el original ese sí está hablando de indica una realidad. Está en un modo que indica una realidad. O sea que lo podemos traducir, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cambien, bueno, no es cambiar, son traducciones. Creo que la versión internacional le da más sentido. Dice, ahora que habéis sido resucitados, es una mejor traducción. No es ese sí como, ¿será que sí? ¿Será? Ahí no es que Pablo les haya diciendo a los colosenses, puede que usted sí se haya salvado, no. No le está diciendo, ya que resucitaste con Cristo, busque las cosas de arriba, porque allá es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esta doctrina, para terminar, como te digo, es muy extensa, pero esos versículos van a ayudar mucho. En la palabra hay unas figuras que también nos dejan verla. Si les interesa, les voy a dar los textos. Hay un texto en Primera de Pedro, aquí en el 2, y lo estudiamos con el pastor Jonathan, que Cristo es la piedra del ángulo, y nosotros somos ¿qué? Piedras vivas. Y juntos formamos una casa espiritual, unión con Cristo. Es lo que está hablando. En Romanos, cuando se habla de que un cuerpo es una cabeza con miembros, está refiriendo a que la cabeza es Cristo y lo mismo hermanos nosotros, unión con Cristo. Unión. O sea, sí nos tenemos que ver. Y es lo que Pedro está haciendo. Pablo habla en Romanos, igual de esto. El hermano un día, Rafael, en una enseñanza nos habló de las vid y las ramas, unidos. Las ramas tienen que estar unidas a la vid. Cristo es la vid, nosotros somos ¿qué? Las ramas, pero tenemos que estar ¿cómo? Unidas con Cristo. Esposo y esposa, ¿cierto? Cristo y la iglesia es la esposa, unión, pero lo habla de una figura del matrimonio. Una sola carne, unión con Cristo. Todas esas figuras nos ayudan a ver esta doctrina y es lo que Pedro tiene en mente. Por amor al Señor, o sea, por esa unión que tienen con Cristo, sométase, colóquese bajo la autoridad de ese rey cruel. Póngase abajo de la autoridad de él. ¿Y Pedro qué? ¿Por qué dice esto? No solo porque estamos unidos a Cristo, sino porque él usa a Cristo como ejemplo. Y lo habla aquí mismo en este capítulo donde estamos. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer el 19. Vamos a leer el 19 al 24, aquí mismo. No hace parte del pasaje, pero nos ayuda a entender por qué usa a Cristo o usa la figura de la unión y como ejemplo a Cristo. Vamos a leer el 2:19, perdón, estamos en el capítulo 2, 2:19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Mire aquí, pues para esto fuiste llamados, porque también, ahí está, el ejemplo de Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga rectamente. Ahí Pedro está usando el ejemplo de Cristo para que a pesar de que estaban bajo esa persecución de todos los romanos, que los veían como una peste, se sometieran a las autoridades. Y así debemos vivir nosotros en esta tierra, sometiéndonos a las autoridades. Y ahora vamos a ver qué autoridades pues dejó Dios en la tierra. La mayor autoridad es Él. La mejor autoridad, como hablaba ahorita el hermano en la escuela, es la palabra. Ahí está la palabra. Es la mayor autoridad que tenemos, pero nos cuesta someternos. Nos gusta más vivir una anarquía.
yo siempre he sido así y así moriré. Esa frase ya no se escucha tanto, ¿cierto? Ya no. No, yo siempre he sido así y así voy a morir porque, es más, mi papá era así. Entonces aquí lo que está diciendo Pedro es, por esa unión que tienen con Cristo, sométase. Aún a ese rey cruel, pero ¿cómo vas? Sí, a ese rey cruel, porque a ese rey lo colocó Dios. Estás viendo la obra de Dios en ese rey. No es cierto, se marea uno. Si a mí me llega una carta bajo una persecución de esa, me puedo marear. Pero si pienso en la unión con Cristo, digo, wow, vale la pena someterme. Si pienso en la doctrina de la unión con Cristo, vale la pena someterme a la autoridad, porque al someterme a la autoridad me estoy sometiendo a Dios. Entonces ese primer punto que habla Pedro ahí, lo quise colocar, la sumisión a la autoridad es verdadera cuando es por amor al Señor. Cuando yo me someto porque me toca, bueno, tendrás tu recompensa o tendremos la recompensa. Yo me someto a una autoridad y tendré mi recompensa, el aplauso. Qué persona tan decente, tan educada, maneja ética. Pero es verdadera esa sumisión a Dios cuando es por amor al Señor, cuando es por amor esa unión con Cristo. Es lo primero que está diciendo Pedro ahí desarrollando este tema. Y esto de que es someterme. Mano, no era fácil someterse en ese tiempo, tengamos claro, voy a ser reiterativo en eso. No era fácil someterse en ese tiempo, porque eran crueles cuando los cogían con ellos. Pero pasaba algo maravilloso, hermanos, que Nerón se agarraba los cabellos y no podía entender cómo era que él matando tantos cristianos aparecían más. O sea, eso no lo entendía él. Decía, pero yo no entiendo, o sea, eso polulan. O sea, salen de todas partes cristiano. ¿Y cuántos hemos matado ya? ¿Y sabe qué era lo que pasaba? Que aún en el Coliseo romano, estas personas sometidas a Dios, los leones nunca maldecían al rey, nunca. Las personas que estaban en el Coliseo romano, que cabían unas 50,000 personas, más o menos un estadio de fútbol, ¿cierto? Que caben como unas 50,000. Esas personas se empezaban a convertir, aún en el Coliseo romano. Al ver la sumisión de esas personas y al ver la buena manera de vivir, de esa vida honorable, ellos decían, ese Dios tiene que ser verdadero. Y se convertían. Entonces, hombre, ¿cómo así que cuántos hemos matado ya? Tanto, y hay más. Y ya salieron más. Hagamos un censo, hay 50,000. Ya matamos 49,000. ¿Cuántos faltan? 1,000, ¿cierto? No, faltan 170,000 todavía. Aparecieron más. Entre más, oiga, y un dato de la iglesia. Los lugares donde más crece la iglesia es los lugares donde más persecución hay. Pero es porque los que hay llevan una vida sometida a Dios, una vida honorable a Dios. Y las personas ven eso y dicen, yo quiero servir a ese Dios que usted sirve, porque usted lleva una vida que yo quiero vivir. Así termina Pedro ese primer punto del capítulo 2, el versículo 13 y 14. Y va a tocar otro que el hermano Rafael nos ayudó mucho hoy con la escuela dominical. Y va a hablar de esto, algo que todos los días encontramos esta pregunta. Todos los días, hay libros por doquier de este tema. Vamos a leer el 16. Vamos a leer el 16. Porque esta es la voluntad de Dios. Ahí está. Oye, yo siempre he querido saber cuál es la voluntad de Dios. Tengo dos preguntas que no me dejan dormir. O me como un helado o me voy para Estados Unidos. No sé cuál es la voluntad de Dios de esas dos. O me como un helado o me voy. Estoy orando por la voluntad de Dios. El hermano nos decía claramente que la voluntad de Dios está en la palabra y aquí la vamos a escuchar. Y gracias al Señor que en su palabra está su voluntad. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, o sea,
viviendo una vida honorable. Ahí está diciendo que cuál es la voluntad de Dios. Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa es la voluntad. Ya, no hay que comprar más libros de voluntad. Ya la encontramos. Ahí hay otro que dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Ya la encontramos. Ya no hay que estar, lo que decía el hermano, viendo esto como algo místico, un oráculo. No, ya encontramos, está en la palabra, que haciendo bien, o sea, que viviendo una vida digna, sometida a las autoridades, sometiéndonos los unos a los otros, hagamos callar la ignorancia de los que nos menosprecian. Pero no es como algo de venganza, me voy a manejar bien para hacerlo callar, para que él vea que de verdad yo soy cristiano y no me vuelva a atacar. No está hablando de eso, no está hablando, es para que esa persona glorifique a Dios. Yo no puedo usar la libertad que he recibido para hacer lo malo. Bueno, ya Dios me salvó, ya sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, ahora sí yo hago lo que quiera. El que me la hace, la ley del talión, me la paga. Y Pedro está diciendo, no podemos pensar así, porque la voluntad de Dios es que haciendo bien, o sea, llevando una manera digna, como creyentes, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, pero esa ignorancia, eso es para que ellos se conviertan. No es para nosotros, no era para Pedro, era para que esas personas se convirtieran al Señor. Y ahora no tenemos que estar buscando la voluntad de Dios donde no la hay, porque sabemos que la palabra ya nos dice cuál es, que vivamos una vida batallando contra los deseos carnales, llevando una vida digna, sometidos a todas las autoridades, porque las autoridades son colocadas por Dios. O sea que es por el testimonio de nosotros que las personas llegan a Cristo. Es otra manera de proclamar. ¿Recuerdan que la iglesia está para proclamar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable? No solo es la predicación, aunque este es el instrumento, pero también es la manera de vivir de nosotros. Imagínense que nos pase algo injusto y salgamos a tirarle piedra. Iglesia Impacto Bíblico tirando piedra afuera de la alcaldía. Abajo el alcalde, fue un bueno para nada. ¿Cómo quedaría la iglesia? Y oiga, y una vez yo vi un día en Medellín, salió un poco de iglesias protestando contra el alcalde. Y yo decía, wow, o sea, esto no es lo que dice la palabra. Y con camisetas blancas sí, para que se viera como una marcha pacifista, ¿cierto? Parecía que pacifista la marcha, pero no era una marcha pacifista. Estaban rebelándose contra la autoridad. Y claro, ¿cómo terminó eso? Tuvo que llegar ESMAD, todo eso, terminó mal. Los creyentes no estamos para estar hablando mal del gobernador, del alcalde, del presidente. Estamos para orar por ellos. ¿Sí escucharon? Orar por ellos. No estar hablando, oh, ese es más perverso. Yo he dicho eso. Esposa, ¿cierto? Allá está haciendo es que así. ¿Cierto? Puede dar el testimonio. Quiere ahorita que pase y dar el testimonio. Ella sabe cómo soy a veces vehemente con eso. Y esto me confrontó. Yo dije, wow, o sea, yo no veo esto como tan, pero no, esto es bien fuerte. Entonces ya vemos que lo primero que, vamos a repetir, lo primero que vimos es, el punto 1, es que la verdadera sumisión a la autoridad es cuando es por amor al Señor, cuando nos sometemos por causa de ese amor con Cristo y de que sabemos que el ejemplo, Él es el que nos pone el ejemplo. Ahí lo leímos del 19 al 22, de que Él nunca abrió su boca. Por eso Pilato cuando lo entrevistó dijo, yo no hallo nada mal en Él. Dice que Jesús no decía nada. Jesús puede decir, vea, todo esto es injusto, ellos me están atacando, y no. Y por eso dice, yo no hallo nada malo en Él. No abría su boca. Pero nosotros somos fáciles para hablar, para responder. Y este punto que acabamos de hablar, el punto 2, nos habla, perdón hermanos, acabamos de ver la unión, sí,
Este punto 2 nos habla de la voluntad de Dios. Y esto se refiere a estar viviendo en sumisión a las autoridades. O sea, la voluntad de Dios es que estemos viviendo. O sea, no solo es conocerla. Sí, yo tengo que estar sometido. Por eso la predicación la quise llamar así. Conociendo y viviendo la voluntad de Dios. Porque Pedro ahí dice, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la debemos conocer, pero debemos vivirla. Y por eso el versículo habla en modo continuo. Habla en modo continuo. Por eso dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ahí está en modo continuo. No dice hagan bien, no, estén viviendo el bien. Estén viviendo el bien. Los que les gusta la gramática, ando, endo, gerundio, ¿cierto? Ahí está, ¿recuerdan? Por allá de primero, ando, endo, gerundio, continuo, viviendo. ¿Sí? Entonces vemos que la sumisión hace que las personas lleguen al cristianismo. No es algo simplemente para nosotros, lo hacemos por amor a Él, amor a esa unión, que ya nada nos puede separar de Él. ¿Está escuchando eso? Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Ni estos hermanos estaban siendo perseguidos, no podían separarlos de la unión que tenían con Cristo. Ahora hay un problema. Si yo digo, no, eso de la unión con Cristo a mí no me interesa. Si estoy unido, déjeme decirle que si usted no está unido con Cristo, hoy está en sus delitos y pecados. Y si, oiga esto, y si usted está hoy en sus delitos y pecados y lo coge el tic-tac, se va para el infierno. Está bajo condenación eterna. Esto es bien serio, ¿no? Si no está sumiso, y usted dice, no me interesa, y el amor del Señor, sí, Él ama a todo el mundo, y no me interesa eso, la unión con Cristo, ni me voy a poner a investigar qué es eso, no tengo tiempo. Yo mañana trabajo de 6 de la mañana a 10 de la noche, ni me interesa qué es eso. Déjeme, si no está unido con Cristo, hoy está bajo condenación eterna, a esta hora. Debería tomar una decisión urgente hoy. Tomar una decisión radical y urgente, o sea, no debería esperar ni después del almuerzo. Y aquí Pedro va a concluir el tema con las 4 instituciones que ha dejado Dios para que nos sometamos. Porque no solamente es sométase a Dios y ya no, ha dejado 4, digamos, organizaciones para que vivamos la sumisión. Y en el versículo 17 va a mostrar las 4 con 4 imperativos. La primera, honrad a todos. La palabra dice que debemos estar sometidos los unos a los otros. ¿Y sabe los jóvenes dónde pueden someterse? A los padres. Es una institución que dejó Dios para que vivan la sumisión. Todos, bueno, la mayoría también somos hijos, ¿cierto? No sometámonos a nuestros padres. Ahí estamos cumpliendo esto. Cuando nos sometemos a la autoridad de nuestros padres, estamos recordando la obra de Cristo. Estamos recordando la sumisión de Cristo por mis pecados. Entonces ahí dice, honrad a todos. Y quise colocar la familia como ejemplo. Y mire lo que dice el otro. Leámoslo todo junto al que sigue. Honrad a todos, amad a los hermanos, la iglesia. La segunda institución que dejó el Señor para que practiquemos la sumisión es la iglesia. Nos manda a amarnos, el amor fraternal es una de las 3 funciones de la iglesia. La primera, glorificar a Dios, la segunda, proclamar su palabra, y la tercera, el amor fraternal, que las personas digan, de verdad, este Dios es el Dios verdadero. Entonces ahí está hablando, ámense en todos, pero Dios ha dejado en su iglesia autoridades. Los pastores, los líderes, no que sean más, sino que son funciones que tienen.
y debemos someternos. Entonces tenemos la familia, que como hijos nos sometemos. En la iglesia Dios ha dejado autoridades, someternos a la autoridad para que vivamos la sumisión. Leamos el otro, el que sigue después de amar a los hermanos. Temed a Dios, ¿sí? Obedecer a Dios, honrar, o sea, un temor reverente a Dios. Pero Dios dejó que para que conociéramos cómo es su autoridad, porque no es algo como imaginario. Sí, yo temo a Dios, tengo un temor a Dios. No, dejó, a ver si el temor de verdad es a Él, dejó los organismos o las organizaciones civiles, el gobierno. De verdad mostramos temor a Dios cuando nos sometemos al gobierno. Es una manera de vivir la sumisión, de vivir ese, como empieza, someteos. Por amor al Señor, someteos, póngase en debajo. Entonces, vemos la civil, la eclesial, la de la iglesia, y también tenemos la superior, ¿cierto? ¿Cuál es la superior? ¿Cómo termina? Honrada al rey. Aunque Pedro está hablando del rey, o sea, Pedro está hablando ahí del rey. ¿De quién? ¿Cómo se llamaba? César Nerón. Estaba hablando de, César Nerón. Palabras mayores. Hónrenlo. Porque Dios lo colocó a él. Y si usted honra a César Nerón, está honrando a Dios, al gran rey de reyes. Al gran rey de reyes. Un tema como muy superficial, pero no lo es tanto cuando lo vemos de donde Pedro lo está mirando, de donde los hermanos lo están viviendo, pero desde ahora, de lo que hemos venido hablando, el reloj está caminando. Y vamos todos en fila india a presentarnos delante del Señor. Y esta palabra no la van a recordar, porque seremos juzgados por la palabra. Les dije que se sometieran a las autoridades. ¿Viviste eso? ¿O viviste para ti? No, yo no me someto ni a rey, ni a familia, nada. Yo soy solo y solo nací y solo me muero. Estamos llamados a vivir sometiéndonos los unos a los otros. Las esposas sometan al hombre, porque también dice sométanse los unos a los otros. Entonces, fuimos llamados a eso, a la sumisión. Y Pablo en Timoteo nos da una instrucción clara y concreta que debemos hacer con los dirigentes, con los que están en eminencia. Y vamos a leerlo todos al unísono a la cuenta de 3. Es la primera carta, ahí está en la pantalla, hoy en la Biblia también lo tiene. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahí está. ¿Qué debemos hacer con todos los hombres? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice ahí? ¿A que se hagan qué? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones, por todos los hombres, pero no solo por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, y ahí está el propósito, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque mira lo que dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y ven, mire esa, qué armonía la que hay ahí. Miren la armonía que hay ahí. ¿Lo pueden ver? Esas rogativas, oraciones por ellos, es para que vivamos, listo, quieta, reposadamente, en honestidad. Pero no solo es para nosotros, es para que Dios reciba lo que merece, porque esto es bueno y agradable delante de Él. Nuestro Señor, eso es bueno y agradable de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que todos los hombres se arrepientan, que todos los hombres se salven, porque Él no hace acepción de personas.
Él no hace excepción de personas. Ah, no, él ya me salvó a mí, ya el otro verá. Sí, porque yo fui justificado desde antes de la fundación del mundo y ya. Que es una verdad, ¿no? Fuimos justificados, fuimos sí, elegidos, predestinados, eso es una verdad. Pero no podemos tomar eso con orgullo, como si fuera para nosotros solos. Dios quiere que nos sometamos a toda autoridad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Por eso nuestra vida debe ser ¿de qué? ¿Qué dice? Devolvamos el 1 y el 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Sabe cómo tenían que orar los hermanos? Señor, gracias por el rey Nerón. Gracias por el rey Nerón, que ya me mató toda la familia. Gracias por la vida de este hombre. Gracias por la vida del líder, del pastor, Pero es que a mí ni me saluda. O sea, el pastor llegó, el líder, no sé, saludó a todos y a mí me volteó la cara y se puso a mirar el aire si estaba prendido para no saludarme. ¿Cómo ora por él? Y que pastor, y que líder, y vea. Mejor sometámonos y oremos. A eso fuimos llamados. Esa es la voluntad de Dios. No la busquemos en donde no la hay. Está en la palabra. Ya está. Escuche eso, ya está. Viva una vida de sumisión y está haciendo la voluntad de Dios. Ahí la está conociendo. Y termino esto con una historia de un hombre. Ya la conté una vez en una reunión. Sí termino esto. Aunque tengan en cuenta el tic-tac, ¿cierto? Ojalá hagan la cuenta en la casa. Dice que un hombre fue a pedir trabajo, ya le iban a quitar la casa. Yo sé que ya varios han escuchado la historia. El hombre le iban a quitar la casa, los niños se lo iban a sacar del colegio porque no tenía con qué pagar la matrícula ni la mensualidad del niño. No había con qué pagar. Y ya la casa los iban a desalojar. Y el hombre está buscando trabajo y lo llaman a una entrevista. Y dice, bueno, ya he ido a 100, voy a ir a esta. Y él llega a la entrevista y lo sienta ahí un señor y le dice, el perfil que usted tiene a mí me gusta. Usted conoce algo de lo que necesitamos acá. Solamente vamos a hablar algo entre usted y yo, que no salga de aquí. Este trabajo es suyo. Si usted, cuando entran 20 cajas, usted coloca 19. Es más, de esa caja yo le voy a dar a usted una comisión. Esa cajita que usted no anota, ahí vamos, yo lo voy cuadrando. Y si entran 100 cajas, usted anota 96. Y ya, firma el contrato conmigo en este momento. Y el muchacho lo mira y le dice, no, yo quiero ir a mi casa. Y mañana le doy la respuesta. Él dijo, pero no se la doy sino hasta mañana, porque mañana tiene que estar la persona contratada. No hay otro día, es mañana o nunca. Olvídese de este trabajo. Él llega a la casa, amor, ¿cómo te fue en la entrevista? Pues amor, él dice que el trabajo es mío, el gerente de compras fue el que me entrevistó. Yo voy a ser la mano derecha de él. Uy, Dios mío, gracias, Señor. Hay un pequeño problema, que él me dice que si entran 20 cajas, yo anote 19. Y que si entran 100, yo anote 96. Y es más, él me va a dar comisión de esas cajas. O sea que voy a ganar mucho más. La esposa se alegra y dice, wow, aquí fue. Se nos solucionó el problema. Ella le dice, amor, ya mañana firme, le voy a hacer un fiambre para que se lo lleve al trabajo, le lo voy a dar bien caliente. La esposa feliz, colocó alabanza, ¿cierto? Sara Jerez, ¿qué es? Jonathan Sara Jerez, agradecido con el Señor por esa respuesta. El hombre llega al otro día al trabajo, está el gerente ahí, el gerente de compras, se sienta, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue, Luis? ¿Y qué decidiste? Sí, ya decidí. ¿Y qué decidiste? Que yo no tomo el trabajo. Si es como usted me dice, yo no lo tomo. Oiga, pero usted ayer en la entrevista me dijo que le van a quitar la casa y que los hijos se los van, ya no hay manera de que en el colegio le den más espera. Y él le dice, no, yo no puedo deshonrar a Dios, yo no puedo deshonrar a mi familia, ni yo mismo me puedo deshonrar.
yo no tomo el trabajo. Este gerente se para y dice, ya regreso, se va y viene con otro hombre y le dice, mírelo ahí. Y el otro hombre lo mira y le dice, mucho gusto Luis, hablas con el gerente general de esta empresa. Habíamos estado orando mucho por una persona como usted, que todos los que vinieron aceptaron lo que él les proponía. Este trabajo es suyo y le vamos a pagar el doble de lo que le habíamos dicho, porque podemos confiar en usted. Y usted de verdad es un creyente, dice la historia. Este hombre sabía que primero tenía que estar sometido delante de Dios, que ese gerente era una autoridad, pero lo que le estaba ofreciendo no era digno de Dios. Eso lo tenemos que entender. Si la autoridad me está haciendo hacer algo en contra de Dios, pues hasta ahí sí ya nos toca orar, pero tenemos que estar sometidos. Y este hombre se sometió a Dios y a su familia. Dijo, yo no puedo deshonrar a mi familia, no puedo deshonrarla, ni yo mismo me puedo deshonrar. ¿Y cuántos ofrecimientos hay así seguidos? No, la tarjeta de crédito, cosas como tan fáciles, sabiéndole de la manera práctica. Hay cosas como que tan fáciles nos la ponen ahí, sabiendo que deshonran a Dios y las tomamos. Se nos olvida que tenemos que someternos a la autoridad suprema de la palabra, donde ya está la voluntad de Dios. Que pase lo que pase, con hambre, con persecución, con enfermedad, yo estoy sometido a la voluntad de Él, que ya está aquí en la palabra. Ya está ahí. En 45 minutos de esta prédica han muerto 2.700 personas que están dando cuenta al Señor. Leamos esta carta con este sentido y la vamos a disfrutar más. Bastante teología hay ahí, pero también hay una manera práctica de ir conociendo y viviendo la voluntad de Dios. Lo primero que vimos, la verdadera sumisión, es someterme por causa del amor a Dios. Es la primera evidencia de que mi vida agrada a Dios. Y lo segundo, que debo conocer, pero ir viviendo en la voluntad de Dios, que es la sumisión a toda la autoridad. Y ya vimos las instituciones que dejó Dios, la civil, la laboral, la familiar. Ya vimos las instituciones que Dios dejó. No tenemos que estar, y Dios, no, Él dejó instituciones acá en esta tierra para que vivamos la sumisión. Amén. Eso es lo que el Señor tenía para esta mañana, de este pasaje. Así está dividido y así lo concluye Pedro. Honrad a todos, amar a la iglesia, honren al rey, sea como sea, amen al rey. Teman a Dios y obedezcan a ese rey y estén sumisos bajo la cobertura de él, porque Dios así lo instituyó y Dios bendice esto. Vamos a orar.